identificar o saber cuál es, por qué nosotros tenemos que orar y tenemos que ayunar. El Señor siempre ha tratado, hermanos, de buscar a su pueblo. En realidad, el ser humano pocas veces busca a Dios, o nosotros le buscamos ahora a nuestro Dios realmente porque sí, Él siempre o Él primeramente buscó nuestras vidas, y esto ha sido así desde el principio, desde que Dios diseñó al hombre, y después de la caída Dios siempre ha buscado al hombre. El ser humano responde ante la voz de Dios no con un pronto sí, sino más bien actuamos como hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando oímos el llamado de Dios, ojalá respondiéramos como Samuel, ¿verdad? Heme aquí, o habla porque tu siervo oye. No actuamos de esta manera. Usualmente lo que hacemos es huir de la presencia de Dios, y tenemos el caso de Jonás, ¿verdad? Que lejos de cumplir el mandato de Dios, sus prejuicios lo llevaron a huir de la presencia de Dios. Y durante todo este tiempo en la historia de la humanidad, siempre Dios ha buscado a la humanidad. Lo encontramos en el Salmo 8, Génesis 3, 10, verso 4, en lo mismo Génesis 4. Santiago precisamente nos hablan de esa necesidad que nosotros debemos de tener, de buscar a Dios. Pero pocas veces nosotros lo hacemos. Yo no sé si en tu casa, ¿verdad?, haces tu devocional personal o haces tu devocional familiar. Son dos cosas distintas, el devocional personal y el devocional familiar. Ambos se tienen que desarrollar, primero para fortalecer mi vida espiritual, luego, hermanos, como familia, para estar fortalecidos. Así que hay muchas maneras, ¿verdad?, en el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios, y la oración y el ayuno es uno también de esos medios por el cual nosotros podemos dialogar, hablar con nuestro Dios. Así que, hermanos, así como Dios nos ha buscado a nosotros desde el principio, ahora también nosotros, una vez que ya escuchamos la voz de Dios, ahora también nosotros debemos buscarle desesperadamente a nuestro Dios. En el libro de Daniel, en su capítulo 9, verso 3, después que Daniel, ¿verdad?, se da cuenta de la situación del pueblo y en la condición en la que se está dando este diálogo, dice en el verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno y cilicio y ceniza. ¿Sí? La vida del pueblo no era fácil, ¿sí?, y la condición en la que se estaba dando, la vivencia de Daniel, tampoco eran sencillas. Acuérdense, hermanos, que el pueblo había sido llevado como esclavo, y ellos habían sido llamados de manera especial por el rey para tener una función dentro del palacio, y ellos dieron testimonio desde el principio de quiénes eran ellos. Daniel y los otros tres, ¿verdad?, dieron testimonio de quiénes eran ellos delante de Dios. Incluso se sometieron a prueba voluntariamente, ¿verdad?, ante el siervo del rey, y así sucesivamente. Pero ¿qué hace Daniel ante las circunstancias, ante las tomas de decisiones del rey? Simple y sencillamente dice: me volví, ¿sí?, mi rostro a Dios. Entonces es quizás hacer este movimiento, no estoy mirando para acá, pero ahora estoy mirando hacia Dios de frente, ¿sí?, mirando de frente. ¿Qué es la expresión mirar de frente? Volví mi rostro. Daniel quería ver cara a cara a nuestro Dios, podemos decirlo así. ¿Cómo lo iba a mirar Daniel
a Dios de esta manera, y lo hace, dice, por medio de la oración, rogando por medio de la oración, haciendo sacrificios físicos a través del ayuno, y se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es de esta manera Daniel se acercó a Dios para rogar por la vida del pueblo y por su vida. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros buscando el rostro de nuestro Dios? Así que, hermanos, ¿cuánto oramos? ¿Cuántas veces suplicamos a Dios? Hermanos, eso tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces oras? ¿Cuántas veces te alimentas espiritualmente? Si oras poco, hermano, espiritualmente estás débil, muy débil. Si oras más o menos, bueno, estás medio sustentado, ¿verdad? Pero si oras constantemente, ¿sí? No solamente aquí en la casa del Señor, y eso cuando nos toca, ¿verdad?, en el orden de culto. Si tú estás orando constantemente desde tu casa o donde quiera, porque podemos orar en cualquier parte, si tú estás orando, entonces tu vida espiritual está fortalecida. Y entonces, como dijo el apóstol Pablo, nada ni nadie te separará del amor de Cristo. Así que, hermanos, muchos de nuestros problemas que tenemos en casa, ¿verdad?, o en nuestros trabajos, lo vemos como un problema gigantesco porque no estamos nosotros alimentándonos espiritualmente. Yo creo que los problemas son parte de la vida del ser humano a partir de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y todos tenemos problemas, distintos problemas. Todos pasamos por diferentes circunstancias. Pero ¿cómo los afrontamos, hermanos? Eso va a depender de cómo tú estás alimentándote espiritualmente. Así que, hermanos, este mes vamos a hablando sobre la oración y el ayuno. Pero la pregunta que yo les hago, hermanos, ¿qué es la oración para ti? ¿Cómo defines esta palabra? Comunicación con Dios. Muy bien. ¿Qué es orar? ¿O qué es la oración? La oración, hermanos, es rogar, es suplicar, es decir, es presentarnos a Dios o ante el Padre por medio de la oración, haciendo rogativas a nuestro Dios. Y a veces nosotros, hermanos, oramos, ¿verdad?, por nuestra vida, por nuestras necesidades, y queremos que Dios nos responda, hermanos, ¿cuántas veces? ¿A las cuántas oraciones? Queremos que a la primera el Señor me responde. Yo me acuerdo cuando estaba chamaco, hermanos, que me dio dolor al riñón y ahí sí oraba yo quería que en ese momento la oración fuera sanadora, milagrosa, para que Dios me quitara ese dolor en el riñón. Pero eso no va a pasar así. ¿Sí? Dios responde, hermanos. Sí es cierto, Dios responde, pero Dios responde a un pueblo que le es fiel a Dios. Dios le responde a un pueblo que está constantemente en rogativas hacia Él. Así que, hermanos, nosotros tenemos que hacer rogativas constantemente.
Queremos que este año 2025 sea de bendición. Ruega a Dios. ¿Quieres tener trabajo permanente? Ruega a Dios. ¿Quieres tener salud? Ruega a Dios. ¿Quieres que tu matrimonio funcione perfectamente? Ruega a Dios. ¿Quieres que tus hijos crezcan en el Evangelio? Ruega a Dios. Nosotros debemos rogar a nuestro Dios. La pregunta que también les hago: ¿cuánto necesita Dios de nosotros? ¿Cuán indispensables somos nosotros para Dios? Yo creo que nosotros no somos indispensables, pero sí nosotros debemos asumir que Dios es necesario en nuestras vidas. Él sí es una necesidad en nuestras vidas. Y como Él es una necesidad en nuestras vidas, entonces nosotros debemos orar con ruego a nuestro Dios. Vayamos a Hechos, hermanos, capítulo 9. Hechos 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Fíjense ustedes, conocemos quién es el apóstol Pedro. Hasta se dio un pleitecito, ¿verdad? Un tema doctrinal, el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, porque Pedro quería seguir practicando la ley. Y aquí se le revela a Pedro algo muy importante. Se le reveló, dice, en esa oración, se le reveló un lienzo con toda clase de animales inmundos. Fíjense ustedes cómo Dios está diseñando, transformando la vida de Cornelio y la vida del apóstol Pedro. Pedro tenía serios problemas todavía con la ley. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: Señor, yo no voy a comer animales inmundos. Así que, hermanos, Pedro en su ministerio, fíjense ustedes, en su ministerio como apóstol de Jesucristo, continuó orando para hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, y a veces, hermanos, nuestras respuestas a nuestras oraciones no son precisamente lo que nosotros esperamos. Y eso lo debemos tener en cuenta, hermanos, que oramos a veces nosotros por un resultado el cual nosotros queremos, pero el Señor nos revela o nos da otro diferente al que nosotros pedimos. Lo cierto es que debemos aceptar las decisiones de Dios. ¿Por qué? Porque estamos orando a nuestro Dios. En esta ocasión subió Pedro a orar y se le reveló lo contrario a su forma de pensar y de creer. ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Predicar el evangelio a un hombre que no era del pueblo de Dios, a un pecador, a un gentil. Así que, hermanos, nosotros debemos orar y aceptar en nuestros ruegos. Tenemos que aceptar la decisión de nuestro Dios.
Así que hermanos, siguiendo en esa misma línea, hago esta pregunta: ¿para qué debemos orar? Y es aquí donde vamos a ver varios ejemplos. ¿Para qué debemos orar? En primer lugar, debemos orar, hermanos, para mantener un contacto con nuestro Dios. Vayamos al Salmo 27, hermanos. Salmo 27. Versos 7 y 8 dice: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Así que hermanos, nosotros debemos orar a nuestro Dios para tener ese contacto con nuestro Dios. Acuérdense, hermanos, que la oración es un medio de gracia por el cual nosotros podemos dialogar, hablar, hermanos, abiertamente con nuestro Dios. Podemos expresarle todo lo que nosotros sentimos, pero lo debemos hacer constante, hermanos. No cohibirnos cuando estamos orando con nuestro Dios. Allá en lo secreto, como dice su palabra, allá en nuestra recámara, cuando estamos orando íntimamente, hermanos, en la intimidad de nuestro ser. Por eso les decía yo al principio, hermanos, cuán importante es que nosotros tengamos nuestras oraciones personales, porque una cosa, hermanos, es lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que mi corazón siente, a lo que siente como familia. Y es ahí donde Dios también nos va a ayudar a nosotros. Por eso es importante mantener. El salmista ora a Dios, dice, y le ruega: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Y luego él promete: mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Que esa mentalidad del salmista también sea nuestra mentalidad: buscar a nuestro Dios todos los días de este año que ya iniciamos. Pero también, hermanos, en Hechos capítulo 24 nos da otra razón por la cual debemos orar. Hechos capítulo 1, verso 24. Dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos, dice, has escogido. Este pasaje, hermanos, nos enseña que debemos orar para conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios. Como decía yo hace un rato, hermanos, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, pero también tenemos que identificar cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé si los hermanos, cuando estaban orando, cuando estaban haciendo la elección, ¿verdad?, de el sucesor de Judas, yo no sé si la iglesia en ese momento tenían algún preferido, pero los apóstoles aquí dicen: ¿cuál de estos dos? Ya habían hecho una selección de acuerdo de las características espirituales y de crecimiento de cada uno de los hermanos, pero al final ellos dicen: Señor, ¿cuál de estos dos? Y someten, hermanos, a voluntad de Dios la elección del sucesor de Judas. Así que, hermanos, van a haber momentos en nuestras vidas en que nosotros nos vamos a encontrar ahí. ¿Ahora qué hacer? Y es el momento de decir: Señor, ayúdame, revélame cuál es tu voluntad. Y a veces, hermanos, como decía yo hace un rato,
a veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero tenemos que hacer lo contrario a lo que nosotros pensamos, como le sucedió al apóstol Pedro. Entonces oramos también, hermanos, para identificar cuál es la voluntad de Dios y no nuestra voluntad como seres humanos. Santiago también nos revela, hermanos, otro motivo por el cual debemos orar. En su capítulo 5, verso 13, dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Este pasaje, hermanos, nos indica que tenemos que orar para pedir fortaleza. Y no solamente, hermanos, fortaleza espiritual, sino también fortaleza física, ¿verdad? Santiago dice, si estamos enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Así que, hermanos, es válido llamar a los ancianos, llamar a los hermanos, comunicar a la iglesia, hermanos, oren porque me siento de esta manera. Pero, hermanos, si usted recuerda en los evangelios, cuando el Señor hizo grandes milagros ahí, no miraba la fe del padre, de la madre, del amigo, del vecino, sino el Señor miraba la fe del enfermo. El Señor oía la rogativa del enfermo. Y entonces, hermanos, antes de pedir oración, hermanos, acércate primero tú en oración a Dios. Fortaleza física y fortaleza espiritual. Después que lo hagas, continúa haciéndolo y entonces comunica a la iglesia para que la iglesia también te apoye en oración. Porque a veces, hermanos, puede que pidamos oración, pero yo no estoy orando. Y, hermanos, así no va a haber resultados, porque el interesado eres tú, ¿sí? Después, entonces, comunica para que te apoyemos todos como iglesia en oración. Así que, hermanos, tenemos que orar para pedir fortaleza física, pero también fortaleza espiritual. También, hermanos, somos llamados a interceder. Colosenses 4:12 nos llama a una vida de intercesión por la vida de la iglesia. Buscamos ahí, hermanos, Colosenses 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hombre ora por la iglesia. No solamente, hermanos, debemos orar por nosotros, sino debemos orar de manera general por la vida de la iglesia. Así que en tu oración personal incluye a la iglesia, Cristo la luz del mundo. En tus oraciones familiares incluye la vida de la iglesia. Y si todos lo hacemos, imagínense ustedes, todos los que estamos aquí, cuánto Dios nos va a fortalecer, porque todos estamos orando, intercediendo unos por otros. Así que también Dios nos llama a través de la oración una vida de intercesión.
Pero también, hermanos, cuando estamos en peligro, tenemos que orar, ¿verdad? Para que Dios nos cuide en medio de las aflicciones o las situaciones que estemos viviendo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenemos que orar, hermanos, por el auxilio de nuestros hermanos. Hoy más que nunca, hermanos, vivimos tiempos difíciles donde propiamente muchos de ustedes han sido extorsionados por la delincuencia. Muchos hermanos incluso han sido estafados por ellos, y que ponen, hermanos, a veces a temblar nuestra seguridad, nuestra paz. Entonces, hermanos, es importante también que nosotros oremos por la vida de nuestros hermanos cuando ellos claman por ayuda. Pero es una ayuda distinta, hermanos, ¿sí? Es cuando está en peligro nuestra vida, no por enfermedades, no por un problema espiritual, sino en peligro de muerte por que alguien esté atentando con nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo, más bien la iglesia, ora por el apóstol Pedro para que sea puesto en libertad. Y, hermanos, sucedió un milagro extraordinario en la vida del apóstol, ¿verdad? Dios lo libera de la cárcel. La oración de su pueblo también fue escuchada. Y finalmente, hermanos, en esta primera parte de este tema, tenemos que orar. Vamos a Romanos capítulo 8. Verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Y aquí, hermanos, tiene que ser una oración, ¿cómo se le puede llamar aquí en nuestro contexto? La palabra gemir tiene que ver con dolor, con sufrimiento, ¿sí? Y notan ustedes que el Espíritu intercede de esta manera por nosotros. Porque a veces nosotros, hermanos, no pedimos de manera correcta, y el Espíritu de Dios es un ser viviente que conoce perfectamente y sabe que a veces nosotros no pedimos correctamente. Así que, hermanos, debemos pedir en base a nuestras necesidades de esta manera: acercarnos a Dios. Si hemos pecado, acercarnos a Dios con dolor. Hermanos, si tuvimos problemas en el hogar, arrepentirnos, pero sinceramente con dolor. Interceder por la vida de la iglesia, porque a lo mejor no estamos bien como iglesia. Acercarnos a Dios con ese sentir de dolor, pero, hermanos, con la idea de ser una persona diferente. El Espíritu se acerca a nosotros para interpretar nuestra petición y la lleva ante el Padre. Fíjense ustedes, si yo no la hago con ese sufrimiento, con ese dolor que debe representar nuestra condición humana, el Espíritu lo hace delante de Dios por mí. Pero debería ser genial, correcto, perfecto, que mi oración lleve el mismo sentir del Espíritu Santo. Yo creo que sería una oración más
pronta a responder por parte de nuestro Dios. Si notan ustedes, Daniel, eso es lo que hace en su oración. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Con dolor, con aflicción en su alma, él ora a nuestro Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros con aflicción para que Dios escuche nuestras peticiones. Así que, hermanos, debemos orar. Hay muchas razones por las cuales debemos orar. Yo les presenté unas cuantas hoy, pero deben ser con este mismo sentir del Espíritu Santo, con gemidos indecibles, con dolor en nuestro corazón, para que nuestra oración sea grata delante de nuestro Dios. Hermanos, estamos iniciando un año, pero hermanos, dependerá mucho de nosotros el interés de tener este contacto con nuestro Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? Debemos acercarnos con un corazón, dice la Escritura, contrito y humillado. Y la humillación, hermanos, es sinónimo también de dolor, de vergüenza, de arrepentimiento. Si nos humillamos a Dios es porque estamos arrepentidos, y Dios, hermanos, escucha un corazón que está arrepentido de sus iniquidades. Así que, hermanos, presentémonos de esta manera, y Dios, hermanos, hará grandes cosas con nosotros. Dice el Señor: pruébame y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a probar a Dios, pero no con la idea de vamos a ver si es cierto. No, vamos a tomar esta actitud y veremos, hermanos, como resultado, como bendición, como respuesta de nuestro Dios, muchas bendiciones a nuestro favor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.